Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán. Asesoría, Dirección de Educación Virtual. Método del área de momento. Desde la perspectiva del cálculo. A lo largo de los años, el método del área de momento para analizar la flexión de vigas en el plano XY ha representado un desafío significativo para las y los estudiantes por la complejidad de sus fundamentos teóricos y su aplicación práctica. Este tutorial en video tiene como propósito proponer un enfoque alternativo al tradicionalmente abordado en la bibliografía especializada y en las aulas. La metodología aquí expuesta empleará conceptos del cálculo diferencial e integral para deducir las expresiones matemáticas asociadas a los dos teoremas que sustentan el método. Además, se resolverán dos ejemplos sin requerir la construcción previa de la gráfica del momento flector. Contribuye al estudio de la unidad de aprendizaje. Flexión, Unidad 1. Programa Académico de Ingeniería Aeronáutica. Autores de este tutorial en video. Maestro en Educación, César Guadalupe Pérez Robles. Docente de la Academia de Estructuras. Maestro, Luis Felipe Camacho Guante. Docente de la Academia de Estructuras. Egresada del Programa Académico de Ingeniería Aeronáutica, Laura Alexia López Galaviz. Fundamentos teóricos del método del área de momento. El método del área de momento se emplea para calcular la deflexión y la rotación en una viga recta, de sección transversal constante o variable y de material isotrópico homogéneo, que experimenta flexión en el plano XY. En las figuras a la derecha de la pantalla se muestran los esquemas, en 3 y 2 dimensiones respectivamente, de una viga simplemente apoyada con cargas externas aplicadas. Las condiciones necesarias para que la viga experimente únicamente flexión en el plano XY son que las cargas correspondan a fuerzas en dirección Y o momentos en dirección Z, ya sean puntuales o distribuidas, aplicadas sobre el plano XY, y que la sección transversal sea simétrica respecto al eje Y. Finalmente, tener presente que el origen del sistema de coordenadas se ubica en el centroide de la sección transversal, la cual está contenida en el plano YZ. Antes de continuar, es importante señalar que, según la bibliografía consultada o la traducción al español, el método del área de momento también recibe los nombres de método del área de momentos, teoremas de momento de área o teoremas de Moore. En el esquema tridimensional, los apoyos mecánicos se han sustituido por las reacciones que generan para el análisis de la flexión en el plano XY. Como se aprecia en la figura inferior, los apoyos considerados son de pasador o articulación y de rodillo o móvil. Dichas reacciones también se encuentran en el plano XY, y, en conjunto con las cargas aplicadas, deben garantizar el equilibrio estático del sistema. El método del área de momento se fundamenta en los postulados de la teoría de Euler-Bernoulli para vigas esbeltas. Dichos postulados o idealizaciones son los siguientes. La sección transversal es infinitamente rígida en su plano, por lo que no cambia de dimensiones ni de forma aún con la viga sometida a cargas externas.
la sección transversal permanece siempre plana, tanto si la viga está deformada como si no, lo que significa que no presenta ondulaciones bajo carga. La sección transversal se mantiene perpendicular a los ejes longitudinal y deformado de la viga, es decir, conserva el ángulo recto con dichos ejes antes y durante la deformación. Finalmente, conviene recordar que una viga esbelta es aquella cuya longitud es al menos 10 veces mayor que las dimensiones de un rectángulo que encierra a su sección transversal. Los planos en verde representan la sección transversal de la viga. Para que la viga pueda considerarse esbelta, debe cumplirse que las razones L entre St subíndice 1 y L entre St subíndice 2 ambas sean iguales o mayores a 10. Como previamente se mencionó, una de las condiciones para asegurar que el elemento estructural solo experimente flexión en el plano XY, es que la sección transversal sea simétrica respecto al eje Y. Otros ejemplos de secciones transversales simétricas respecto al eje Y, además de la rectangular que se está utilizando, son circular, anular, elíptica, doble T o I, H, W, T invertida, en cruz, hexagonal o tubular rectangular. En una viga sometida únicamente a flexión en el plano XY, la sección transversal experimenta dos desplazamientos, una traslación en la dirección del eje Y y una rotación respecto al eje Z. Conviene recordar que las secciones transversales en las que se ubican los apoyos mecánicos presentan restricciones en uno o en ambos desplazamientos, dependiendo del tipo de apoyo. A diferencia de la resolución directa de la ecuación diferencial de la elástica, este procedimiento permite calcular la traslación en el eje Y y la rotación en el eje Z de una sección transversal específica de la viga mediante un camino indirecto, es decir, generalmente es necesario plantear triángulos semejantes auxiliares. En otras palabras, no se obtienen las funciones completas de la deflexión o curva elástica, ni de la rotación, giro o pendiente, sino únicamente los valores puntuales de interés. De acuerdo con la teoría de Euler-Bernoulli para vigas esbeltas, el eje longitudinal es el que se analiza en la representación bidimensional del elemento estructural, en otras palabras, corresponde a la línea que se traza para representar a la viga. Por último, cabe señalar que el método también puede aplicarse al análisis de la flexión en el plano XZ. Sin embargo, ello requiere ciertas adecuaciones para asegurar que las expresiones empleadas conserven coherencia matemática y consistencia dentro del análisis estructural correspondiente a dicho plano. Este aspecto queda fuera del alcance del presente tutorial en video. El método del área de momento se fundamenta en dos teoremas para analizar la flexión de una viga en el plano XY. Como se mencionó en el preámbulo del video, se emplearán conceptos del cálculo diferencial e integral para sustentar la deducción de las expresiones matemáticas de dichos teoremas. En particular, en el teorema 1 del método se utilizará la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, mientras que para el teorema 2 se recurrirá tanto a este mismo principio como al concepto de diferencial. Por lo anterior, se recomienda revisar en la bibliografía especializada las bases del cálculo, a fin de no perderse en las explicaciones de este tutorial en video. Además, es importante señalar que las explicaciones se presentarán desde un enfoque distinto al tradicionalmente expuesto en la bibliografía especializada, con el propósito de ofrecer a las y los estudiantes una perspectiva alternativa que sirva de apoyo para la mejor comprensión del método del área de momento. El teorema 1 determina el ángulo comprendido entre dos tangentes a la curva elástica. En la figura inferior se muestran las tangentes trazadas a la curva elástica en los puntos x igual a alfa y x igual a beta, así como el ángulo entre ellas, denominado phi subíndice beta diagonal alfa. La curva elástica corresponde a la viga superior, en la cual, por simplicidad y para evitar sobrecarga visual, se han omitido las cargas. Para los fines del método y de la nomenclatura empleada en las expresiones matemáticas de ambos teoremas, se establece que el punto x igual a alfa se encuentra siempre a la izquierda del punto x igual a beta, es decir, más próximo al origen del sistema de coordenadas. Por último, cabe señalar que, cuando la viga se deforma, el eje longitudinal pasa a denominarse eje deformado. La nomenclatura del ángulo phi subíndice beta diagonal alfa indica lo siguiente. El ángulo se mide desde la tangente trazada en el punto con abscisa x igual a alfa hacia la tangente trazada en el punto con abscisa x igual a beta. Al calcular el ángulo, si el resultado es positivo, señala que la medición se hace en sentido antihorario,
Por el contrario, si es negativo indica que la medición es en sentido horario. En la figura están señalados los ángulos θz alfa y θz beta. Estos representan la inclinación de las tangentes a la curva elástica con respecto a la horizontal, y, al mismo tiempo, corresponden a las rotaciones de las secciones transversales respecto a la vertical en los puntos x igual a alfa y x igual a beta. Lo anterior se fundamenta en el último postulado de la teoría de Euler-Bernoulli. Las figuras mostradas por debajo de la viga ilustran dicho postulado. En ellas se observa que la rotación de la sección transversal alrededor del eje Z, medida desde la vertical, es igual al ángulo entre la tangente a la curva elástica en ese punto y la horizontal. La demostración de este hecho se omite, por tratarse de un problema elemental de geometría euclidiana. Es fundamental señalar que el ángulo entre la tangente y la horizontal se mide en el mismo sentido de giro de la sección transversal. En otras palabras, si el giro es antihorario, el ángulo entre la tangente y la horizontal se considera positivo, en caso contrario, se considera negativo. Por lo anterior, y retomando la figura de la viga y sus tangentes, se tiene que el ángulo θz alfa es negativo, mientras que θz beta resulta positivo. Por último, no se omite señalar que la rotación o giro de la sección transversal son siempre menores a 90 grados o pi medios radianes. Las ecuaciones presentadas en la parte inferior de la viga muestran la relación entre la ecuación diferencial de la elástica y la función de la rotación, también denominada giro o pendiente. Conviene recordar que v en función de x representa la función de la deflexión o curva elástica, mientras que θ subíndice z en función de x corresponde a la función de la rotación. En el caso del teorema 1, es importante resaltar que la derivada de la función de la rotación coincide con la segunda derivada de la función de la deflexión, o bien, con la razón entre el momento flector y el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia de la sección transversal. De acuerdo con la figura de la viga utilizada, θz alfa y θz beta representan los valores de la función de la rotación evaluados en los puntos x igual a alfa y x igual a beta, respectivamente. La figura inferior muestra únicamente las tangentes a la curva elástica y el ángulo comprendido entre ellas, representado como un problema de geometría euclidiana, análogo al caso de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Para su interpretación se emplean los conceptos de ángulos correspondientes y de ángulos alternos internos. La ecuación de la parte inferior muestra la manera de calcular el ángulo phi subíndice beta diagonal alfa a partir de los valores absolutos de los ángulos θz alfa y θz beta. El uso de valores absolutos se justifica porque, según la configuración de la viga considerada, θz alfa resulta negativo. Si la curva elástica presentara otra forma, es muy probable que tanto la ecuación correspondiente como los signos de los ángulos fueran diferentes. En la ecuación inferior, para suprimir los valores absolutos se ha colocado un signo negativo delante de θz alfa, dado que es el único valor negativo. Por lo tanto, el resultado obtenido con ambas expresiones es equivalente. El siguiente paso es convertir la expresión que aparece debajo de la viga en una cadena de igualdades. Para ello, se le agrega una integral definida al lado derecho. Las ecuaciones muestran la analogía que puede plantearse con la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Basta recordar que la derivada de la función de la rotación θz es igual a la razón entre el momento flector y el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia de la sección transversal. Asimismo, los ángulos θz alfa y θz beta son la función θz evaluada en x igual a alfa y x igual a beta respectivamente. La ecuación inferior representa la forma habitual de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Como se observa, en ambos casos, los argumentos de las integrales definidas son las derivadas de las funciones evaluadas en los límites de integración, y se presentan como restas a la izquierda de las integrales.
La ecuación mostrada a la derecha corresponde a la expresión del teorema 1 del método del área de momento. Al realizar el análisis dimensional, se observa que el resultado del teorema es adimensional, sin embargo, se expresa en radianes por tratarse de un ángulo. Su aplicación es la misma, independientemente de que la curva elástica sea cóncava hacia arriba o hacia abajo. En último lugar, es importante resaltar la necesidad de prestar atención a la notación del subíndice en el ángulo φ explicada previamente. El teorema 2 calcula la distancia vertical dirigida desde una tangente hasta un punto de la curva elástica. La figura inferior muestra a las tangentes a la curva elástica en los puntos x igual a alfa y x igual a beta, así como las dos posibles distancias que se pueden calcular. La curva elástica corresponde a la viga superior, la misma que se ha considerado a lo largo de este trabajo, en la cual, por simplicidad y para evitar sobrecarga visual, se han omitido las cargas. Las dos distancias que pueden calcularse reciben los nombres de T subíndice alfa diagonal beta y T subíndice beta diagonal alfa. Aunque ambas son verticales, en general sus magnitudes son diferentes. La nomenclatura de la distancia T subíndice alfa diagonal beta indica que ésta se mide desde la tangente trazada en el punto con abscisa x igual a beta hasta el punto sobre la curva elástica con abscisa x igual a alfa. Por el contrario, T subíndice beta diagonal alfa señala que la distancia se mide desde la tangente trazada en el punto con abscisa x igual a alfa hasta el punto sobre la curva elástica con abscisa x igual a beta. Formalmente, los nombres de las distancias calculadas mediante este método son los siguientes. Para T subíndice alfa diagonal beta, desviación tangencial de alfa con respecto a beta, y para T subíndice beta diagonal alfa, desviación tangencial de beta con respecto a alfa. Las distancias T subíndice alfa diagonal beta y T subíndice beta diagonal alfa al ser dirigidas, tienen un signo que depende de su sentido. En el segundo teorema, si la distancia apunta hacia arriba es positiva, si apunta hacia abajo, es negativa. Dicho sentido está determinado por la posición relativa entre la tangente y el punto sobre la curva elástica. Si la tangente se encuentra por debajo del punto de la curva, la distancia es positiva, en caso contrario, será negativa. La figura inferior muestra el caso cuando la tangente está por arriba del punto sobre la curva elástica. En tal situación, la distancia T subíndice beta diagonal alfa es negativa. Como las distancias T subíndice alfa diagonal beta y T subíndice beta diagonal alfa son diferentes, los modelos matemáticos para su determinación también difieren. En primer lugar, se deduce la expresión correspondiente a la distancia T subíndice alfa diagonal beta. Para ello, se trazan dos tangentes en los puntos P y Q, separados una distancia diferencial x. El punto P se localiza a una distancia x asterisco desde el punto con abscisa x igual a alfa. Las tangentes intersectan a T subíndice alfa diagonal beta en un diferencial de dicha distancia. Antes de deducir la ecuación para calcular la distancia T subíndice alfa diagonal beta, es fundamental comprender cómo se ubican los puntos P y Q, así como la forma en que sus tangentes intersectan a T subíndice alfa diagonal beta. La secuencia mostrada a la derecha presenta un acercamiento a la sección de la curva elástica comprendida entre x igual a alfa y x igual a beta. En ella se observan las diferentes posiciones que pueden adoptar los puntos P y Q, a partir de x igual a alfa y manteniendo entre ellos una separación diferencial de x. A medida que los puntos P y Q se trasladan, las tangentes van intersectando a T subíndice alfa diagonal beta en diferenciales no traslapados. Finalmente, cuando el punto Q alcanza la posición x igual a beta, la distancia T subíndice alfa diagonal beta queda dividida en diferenciales no traslapados, cuya suma algebraica da como resultado el valor total de la distancia T subíndice alfa diagonal beta. Las expresiones muestran la forma de determinar la distancia T subíndice alfa diagonal beta con base en la secuencia anterior, es decir,
sumando las n cantidades diferenciales de t subíndice alfa diagonal beta que se obtienen por las intersecciones de las tangentes que emergen de los puntos P y Q a lo largo de todo el intervalo cerrado comprendido entre x igual a alfa y x igual a beta. Dichas cantidades diferenciales, que no tienen traslape entre sí, son siempre función de x asterisco y del diferencial de teta z, cuyos valores varían conforme los puntos P y Q se trasladan. La imagen inferior muestra un acercamiento a las tangentes que emergen de los puntos P y Q. Es importante resaltar que el punto P se encuentra a una distancia x desde el origen. El propósito es explicar por qué el ángulo entre ambas tangentes es un diferencial de la función teta z. Como se mencionó durante la deducción de la expresión del teorema 1, el ángulo de rotación de la sección transversal en un punto cualquiera de la viga es igual al ángulo formado entre la tangente en ese punto y la horizontal. Por lo anterior, los ángulos de las tangentes que emergen desde P y Q con respecto a la horizontal se determinan evaluando la función de la rotación teta z en las posiciones de dichos puntos, medidas desde el origen. Dado que P y Q están separados una distancia diferencial de x, el valor del ángulo que forma la tangente que emerge de Q con la horizontal puede estimarse mediante la serie de Taylor a partir del valor de teta subíndice zx. Esto se muestra en la expresión de la esquina inferior derecha, donde se omiten los términos del tercero en adelante en la serie de Taylor por ser muy pequeños y, por tanto, despreciables dentro del contexto del análisis estructural. En la imagen inferior se ha trazado una línea horizontal en la intersección de las tangentes y se han señalado los dos ángulos, considerando que son correspondientes, de manera análoga al caso de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Lo anterior convierte la situación en un problema geométrico. En el conjunto de ecuaciones ubicado entre las imágenes, la primera muestra la relación geométrica entre los ángulos, tomando en cuenta que para el ángulo de teta subíndice z se aplica el concepto de ángulos opuestos por el vértice. La última igualdad expresa el valor del ángulo de teta subíndice z como el diferencial de la función teta z, es decir, el producto de la derivada de la función de la rotación por el diferencial de x, según la definición empleada en cálculo diferencial dentro del contexto de la ingeniería. Para ello, en la segunda igualdad se introdujo la expresión mostrada en la esquina inferior izquierda. De ahí que se afirme que el ángulo entre las tangentes que emergen de los puntos P y Q, separados un diferencial de x, es el diferencial de la función teta z. La determinación de la distancia T subíndice alfa diagonal beta parte de la premisa de que la curva elástica presenta una curvatura pequeña, es decir, es suavemente curvada o de concavidad débil. Por lo tanto, la distancia entre los puntos P y P' se considera prácticamente igual a x asterisco. El acercamiento muestra el arco de circunferencia S trazado con centro en el punto P y radio igual al segmento de recta P y P', es decir, x asterisco. Bajo la premisa antes mencionada, dicho arco es prácticamente igual al diferencial de la distancia T subíndice alfa diagonal beta y las ecuaciones mostradas en la parte inferior indican el procedimiento para su cálculo. No se omite mencionar que la longitud del arco S es el producto del radio por el ángulo central. En las ecuaciones se retoman el concepto del diferencial de la función teta z, así como el valor de su derivada, los dos abordados previamente. Las igualdades mostradas en la parte inferior indican el procedimiento para calcular la distancia T subíndice alfa diagonal beta. La última corresponde a la primera expresión final del teorema 2 del método del área de momento. Es importante recordar que dicha distancia fue dividida en múltiples diferenciales, tal como se ilustró en la secuencia previa. Asimismo, debe mencionarse que la longitud x asterisco ha sido sustituida con el propósito de que la integral dependa únicamente de una variable independiente, a partir de la relación geométrica entre las distancias x asterisco y x subíndice alfa, la cual se observa en la figura. Finalmente, los límites de integración coinciden con los extremos del subdominio en el que se desplazan los puntos P y Q, conforme a lo mostrado anteriormente.
La deducción de la expresión matemática para el cálculo de la distancia T subíndice beta diagonal alfa sigue exactamente la misma idea que la usada para determinar la distancia T subíndice alfa diagonal beta. Nuevamente, se trazan tangentes desde los puntos P y Q, las cuales intersectan a la distancia T subíndice beta diagonal alfa en un diferencial. La principal disparidad radica en que el punto P se encuentra a una distancia x asterisco desde el punto con abscisa x igual a beta. El acercamiento muestra el arco de circunferencia S, trazado con centro en el punto P y radio igual al segmento de recta P y P', es decir, x asterisco. Dicho arco es prácticamente igual al diferencial de la distancia T subíndice beta diagonal alfa. Lo anterior se debe a la premisa de que la curva elástica presenta una curvatura pequeña, en otras palabras, es suavemente curvada o de concavidad débil. Las ecuaciones presentadas en el interior de la imagen exhiben la manera de determinar la longitud del arco S como el producto del radio por el ángulo central. Como se manejó anteriormente, y se visualizó en la secuencia animada correspondiente a la distancia T subíndice alfa diagonal beta, los puntos P y Q pueden ocupar todas las posiciones en el subdominio cuyos extremos son los puntos con abscisas x igual a alfa y x igual a beta. De esta forma, la distancia T subíndice beta diagonal alfa queda dividida en diferenciales que, al sumarse algebraicamente, constituyen la distancia total. Las expresiones escritas en la parte inferior indican el procedimiento para calcular la distancia T subíndice beta diagonal alfa. La última corresponde a la segunda expresión final del teorema 2 del método del área de momento. Cabe señalar que la longitud x asterisco ha sido sustituida con el fin de que la integral dependa únicamente de una variable independiente. Finalmente, los límites de integración coinciden con los extremos del subdominio en el que se desplazan los puntos P y Q. Las igualdades mostradas en la parte inferior corresponden a los modelos matemáticos para las dos distancias dirigidas que pueden calcularse mediante el teorema 2. El signo del resultado, positivo o negativo, dependerá de la posición de la tangente con respecto al punto sobre la curva elástica o eje deformado, tal como se explicó anteriormente. El uso de la versión 1 o de la versión 2 depende de la posición relativa entre la distancia y el punto desde donde emana la tangente. Si la distancia se encuentra a la izquierda y el punto de origen de la tangente está a la derecha, se utiliza la versión 1. Por el contrario, si la distancia está a la derecha y el punto de salida de la tangente se ubica a la izquierda, corresponde emplear la versión 2. Con esto concluye la deducción de los modelos matemáticos correspondientes a los dos teoremas del método del área de momento, utilizados para analizar vigas que experimentan únicamente flexión en el plano XY. Ejemplo 1. Viga estáticamente determinada que experimenta flexión en el plano XY, analizada mediante el método del área de momento. Para la viga ilustrada en la figura de la derecha, calcula, inciso A, la deflexión en el nodo A, e inciso B, la rotación en el antedicho nodo. En ambos casos emplea el método del área de momento y considera que tanto el módulo de elasticidad como el momento de inercia de la sección transversal son constantes. El primer paso para analizar una viga mediante el método del área de momento consiste en plantear las condiciones de equilibrio estático. Dado que la viga es estáticamente determinada, es posible obtener directamente el valor numérico de sus reacciones. En la figura inferior se muestra la sustitución de los apoyos mecánicos por las reacciones que proporcionan. El apoyo de la izquierda es de rodillos o móvil, por lo que su reacción es únicamente una fuerza en la dirección Y, mientras que el apoyo de la derecha es de pasador o articulación, y por su naturaleza genera dos reacciones, una fuerza en la dirección X y otra en la dirección Y. Nota que el nombre de las reacciones está relacionado con el nodo y con la dirección en la que actúan. Como sugerencia, asígnales un sentido positivo, ya que su magnitud y sentido reales aún son desconocidos. El diagrama inferior muestra el procedimiento, junto con las expresiones matemáticas, para determinar el valor del equivalente puntual de la fuerza distribuida y su posición con respecto al origen del sistema de coordenadas.
Es importante notar que la equivalente puntual conserva la dirección y el sentido de la carga distribuida original, y actúa en el centroide del área que esboza la citada carga. Como en todas las deducciones de los modelos matemáticos de la respuesta estructural de una viga, las cargas se colocan en sentido positivo. En el diagrama superior se expone la magnitud de la equivalente puntual y su ubicación. El primer grupo de expresiones corresponde a las ecuaciones de equilibrio estático de la viga. La suma de momentos se realizó respecto al nodo C, aunque puede efectuarse alrededor de cualquier punto. Se eligió el nodo C, porque las reacciones R subíndice Cx y R subíndice Cy no producen momento al tener un brazo de palanca nulo. Los brazos de palanca de las fuerzas están dentro de los paréntesis. Finalmente, se presentan los valores numéricos de las reacciones. Dado que los resultados para R subíndice By y R subíndice Cy son positivos, significa que los sentidos previamente asignados para ellas son correctos. El segundo paso consiste en determinar la función de momento flector de la viga, dado que se utiliza en ambos teoremas del método del área de momento. Para ello se empleará la técnica de las secciones, realizando dos cortes en la viga. En el primero se aplicarán las ecuaciones de la estática, mientras que en el segundo se recurrirá a las ecuaciones diferenciales. En la figura ya se muestran los valores de las reacciones, excepto R subíndice Cx, cuyo valor es 0. Las líneas discontinuas verticales indican la ubicación de los cortes, respetando las reglas. Realizar el corte antes de una carga puntual, antes del inicio de una carga distribuida, antes del fin de una carga distribuida y antes del final de la viga. Además de la función de momento flector, también se determina la función de fuerza cortante, debido a que ambas están íntimamente relacionadas. En la primera sección se emplean las ecuaciones de equilibrio estático, suma de fuerzas en la dirección Y y suma de momentos, debido a la sencillez de su aplicación. Se omite la suma de fuerzas en la dirección X, dado que no actúan fuerzas en dicha dirección. Aunque no se haya mencionado previamente, al tratarse del análisis de una viga en flexión en el plano XY, la suma de momentos se realiza siempre respecto del eje Z, el cual es normal al plano de la pantalla y apunta hacia afuera. La figura inferior muestra el diagrama de cuerpo libre de la primera sección, mientras que las ecuaciones presentadas corresponden a la aplicación de la estática y a la determinación de las funciones de fuerza cortante y momento flector en dicha sección. La figura inferior muestra el diagrama de cuerpo libre de la segunda sección. Debido a que la fuerza cortante y el momento flector se determinan mediante ecuaciones diferenciales, es indispensable representar únicamente la parte de la viga bajo análisis, es decir, desde x igual a 1 hasta antes de x igual a 5. Esto contrasta con el caso en que se emplean las ecuaciones de la estática, donde habría sido necesario dibujar la viga desde x igual a 0 hasta antes de x igual a 5. Para garantizar el equilibrio estático de la sección, es imprescindible incluir en el lado izquierdo los valores de la fuerza cortante y del momento flector provenientes de la sección anterior, evaluados en x igual a 1. No se omite resaltar que x corre o inicia desde el origen del sistema de coordenadas. Debajo se muestran las ecuaciones diferenciales ordinarias que se utilizan, junto con sus soluciones. Es importante señalar que Q en función de x representa la función de la carga distribuida, la cual incluye un signo negativo antes de 2 logaritmo natural de x para indicar explícitamente que su sentido es negativo respecto al eje y. Como la viga experimenta únicamente flexión en el plano XY, las ecuaciones diferenciales que modelan su respuesta estructural son ecuaciones diferenciales ordinarias, cuyo método de solución es por separación de variables. Basta con integrar ambos lados para obtener la solución. La figura inferior muestra el diagrama de cuerpo libre del extremo izquierdo del intervalo correspondiente a la segunda sección, es decir, para x igual a 1. En dicho diagrama se incluyen todas las cargas puntuales que actúan en ese punto y que aparecen en el diagrama de cuerpo libre de la sección. Además, al lado derecho se colocan la fuerza cortante y el momento flector de la segunda sección evaluados también en x igual a 1. Al aplicar las condiciones de equilibrio estático a este diagrama, se determinan las constantes de integración de las funciones de fuerza cortante y momento flector para la segunda sección, tal como se indica en las ecuaciones mostradas debajo. Cabe mencionar que las fuerzas no generan momento en las ecuaciones de equilibrio debido a la ausencia de brazo de palanca, ya que se trata del análisis de un punto.
Por esta misma razón, la carga distribuida no aparece en el diagrama. Finalmente, se presentan las funciones completas de fuerza cortante y momento flector, expresadas por intervalos o tramos. Inciso A. La deflexión en el nodo A. La estrategia consiste en trazar un bosquejo de la curva elástica e identificar la traslación en la dirección Y que experimenta el nodo A. Lo anterior se observa en la figura ubicada debajo del diagrama de la viga, donde la deflexión del nodo A se representa mediante la distancia v subíndice A, es decir, la traslación vertical desde su posición original, que coincide con el origen del sistema de coordenadas. Posteriormente, se traza una tangente desde el nodo C, y, a partir de ella, se dibujan líneas verticales hacia los puntos A y B sobre la curva elástica. Dichas líneas representan las distancias verticales dirigidas desde una tangente hasta puntos de la curva elástica, las cuales el segundo teorema del método del área de momento denomina T subíndice A diagonal C y T subíndice B diagonal C. Todo lo anteriormente descrito se muestra en la figura correspondiente. Al trazar las distancias T subíndice A diagonal C y T subíndice B diagonal C, se forman triángulos semejantes delimitados por el eje X, los cuales se muestran en la figura en color anaranjado y morado. Además, es importante notar, por simple inspección, que la distancia T subíndice A diagonal C es la suma de la traslación V subíndice A y del cateto del triángulo anaranjado, denotado como D subíndice A. Finalmente, se establecen las relaciones geométricas entre los lados correspondientes de los triángulos semejantes, lo que permite obtener las expresiones para calcular las distancias de subíndice A y V subíndice A partir de su relación con la distancia vertical T subíndice A diagonal C. La siguiente etapa consiste en calcular las distancias T subíndice A diagonal C y T subíndice B diagonal C empleando la versión 1 del teorema 2 del método del área de momento, con base en lo revisado en la sección teórica. Los grupos de expresiones mostrados debajo de la figura presentan el procedimiento matemático correspondiente. Una vez determinadas las distancias T subíndice A diagonal C y T subíndice B diagonal C, se calcula el valor de V subíndice A, partiendo de las relaciones previamente establecidas, determinando primero el valor de D subíndice A. El hecho de que el resultado sea positivo indica que, efectivamente, el punto A, sobre la curva elástica se encuentra por encima de la tangente trazada desde el punto C, lo que confirma que el bosquejo de la curva elástica fue correctamente planteado. En particular, que el nodo A queda por encima del eje X. Inciso B. La rotación en el nodo A. La estrategia consiste en trazar una tangente a la curva elástica en el nodo A y marcar los ángulos que dicha tangente y la correspondiente al nodo C forman con la horizontal, los cuales se denominan θZA y θZC, respectivamente. Posteriormente, se señala el ángulo comprendido entre ambas tangentes, cuya nomenclatura es phi subíndice C diagonal A. Todo lo anterior se observa en la figura inferior. Es importante recordar que el ángulo de la tangente a la curva elástica en un punto específico es igual a la rotación de la sección transversal en esa posición. Por lo tanto, el objetivo es calcular el ángulo θZA. Para calcular θZA, es necesario determinar primero el ángulo θZC. Para ello, se emplea el triángulo rectángulo que se forma con la tangente a la curva elástica trazada en el nodo C, el eje X y la distancia de subíndice A, la cual fue calculada en el inciso anterior. La forma más sencilla de proceder es utilizar la razón trigonométrica de la tangente. Sin embargo, debe considerarse que la deformación de una viga por flexión es pequeña. En consecuencia, los ángulos involucrados son muy pequeños en comparación con un radián, por lo que puede emplearse la aproximación de que la tangente de un ángulo pequeño es prácticamente igual al ángulo, siempre que esté expresado en radianes. Este procedimiento se muestra en las expresiones ubicadas por encima de la figura inferior, considerando que el cateto opuesto corresponde a la distancia de subíndice A y el cateto adyacente a la longitud original de la viga, es decir, 5 metros.
La siguiente etapa consiste en calcular el ángulo φ subíndice C diagonal A, mediante el teorema 1. Las expresiones que se muestran debajo de la figura presentan el procedimiento seguido y el resultado obtenido. Asimismo, en la figura se observa que el ángulo φ subíndice C diagonal A corresponde a la suma de los valores absolutos de los ángulos θzc y θza. Esta relación se fundamenta en un principio de geometría euclidiana, análogo al caso de dos rectas paralelas cortadas por una secante. El uso de valores absolutos se debe al sentido en que están medidos los ángulos θzc y θza, el primero en sentido positivo y el segundo en sentido negativo. Una vez determinados los ángulos φ subíndice C diagonal A y θzc, se calcula el valor de θza, a partir de la relación previamente establecida. Es importante resaltar que, al eliminar el valor absoluto, el ángulo resulta negativo, ya que está medido en sentido horario, lo cual implica que la rotación de la sección transversal en el nodo A, medida desde la vertical, también ocurre en sentido horario. Ejemplo 2. Viga estáticamente indeterminada que experimenta flexión en el plano XY, analizada mediante el método del área de momento. Para la viga ilustrada en la figura de la derecha, calcula todas las reacciones empleando el método del área de momento. Considera que tanto el módulo de elasticidad como el momento de inercia de la sección transversal son constantes. El primer paso para analizar una viga mediante el método del área de momentos consiste en plantear las condiciones de equilibrio estático. Dado que la viga es estáticamente indeterminada, no es posible obtener de manera directa el valor numérico de sus reacciones. Por lo tanto, estas ecuaciones se utilizarán posteriormente como parte de un sistema de ecuaciones, junto con otras relaciones que se establecerán más adelante. En la figura inferior se muestra la sustitución de los apoyos mecánicos por las reacciones que estos proporcionan. El apoyo del extremo izquierdo es un empotre, el cual restringe 3 grados de libertad, las traslaciones en las direcciones X y Y, así como la rotación alrededor del eje Z. En consecuencia, desarrolla 3 reacciones, 2 fuerzas, una en la dirección X y otra en la dirección y un momento alrededor del eje Z. El apoyo ubicado en el nodo B es de rodillos y, por su naturaleza, únicamente genera una reacción, una fuerza vertical en la dirección Y. Finalmente, el apoyo del nodo se corresponde a un empotre deslizante. Este tipo de apoyo restringe la traslación en la dirección X y la rotación alrededor del eje Z, por lo que desarrolla únicamente 2 reacciones, una fuerza horizontal y un momento en el eje Z. Es importante notar que la nomenclatura de las reacciones está directamente relacionada con el nodo en el que actúan y con la dirección correspondiente. Las ecuaciones que se muestran en la parte inferior representan las condiciones de equilibrio estático. La suma de momentos se realizó respecto al nodo A, aunque podría efectuarse alrededor de cualquier punto. Se eligió el nodo A debido a que las reacciones R subíndice a X y R subíndice a Y no producen momento, al tener un brazo de palanca nulo. Los brazos de palanca de las fuerzas restantes se indican dentro de los paréntesis. Es importante notar que, en el diagrama superior, aparece la equivalente puntual de la carga distribuida. Dado que la viga es estáticamente indeterminada, no es posible en este momento obtener el valor numérico de las reacciones. Por esta razón, las ecuaciones resultantes de la suma de fuerzas en el eje Y y de la suma de momentos alrededor del eje Z se denotan como ecuación A y ecuación B, respectivamente. Estas ecuaciones formarán más adelante un sistema de ecuaciones junto con las relaciones obtenidas a partir de la aplicación de los 2 teoremas del método del área de momento. La igualdad resultante de la suma de fuerzas horizontales no se utiliza posteriormente, debido a la naturaleza del fenómeno estructural de flexión en el plano XY. No obstante, y sin caer en una trivialidad, se establece que el valor de las reacciones horizontales es 0, ya que no existen fuerzas aplicadas en la dirección X.
El segundo paso consiste en determinar la función de momento flector de la viga, ya que ésta se utiliza en ambos teoremas del método del área de momento. Para ello, se empleará la técnica de las secciones, realizando 2 cortes en la viga y aplicando en cada uno de ellos las ecuaciones de la estática. Las reacciones se mantienen expresadas de forma literal, debido a que aún no se conoce su valor. Es importante resaltar que, desde la etapa anterior, se representaron con sentido positivo, lo cual constituye una práctica recomendable al analizar estructuras estáticamente indeterminadas. Al final, una vez calculadas, si el resultado es positivo se mantiene el sentido supuesto, y si es negativo, se invierte. Las líneas discontinuas verticales indican la ubicación de los cortes, respetando las siguientes reglas. Realizar el corte antes de una carga puntual, antes del término de una carga distribuida y antes del final de la viga. Además de la función de momento flector, también se determina la función de fuerza cortante, debido a que ambas están estrechamente relacionadas. La figura inferior muestra el diagrama de cuerpo libre de la primera sección, debajo de este, el conjunto de ecuaciones resultantes de la aplicación de las condiciones de equilibrio estático. Con fines de simplificación, se ha omitido del diagrama la reacción horizontal en el nodo A, por ser nula, y tampoco se muestra la suma de fuerzas en el eje X. Aunque no se haya mencionado previamente, al tratarse del análisis de una viga en flexión en el plano XY, la suma de momentos se realiza siempre respecto del eje Z, el cual es normal al plano de la pantalla y apunta hacia afuera. La figura inferior muestra el diagrama de cuerpo libre de la segunda sección, y por debajo de este, el resultado de aplicar las ecuaciones de la estática. A diferencia de la primera sección, en este caso se utiliza la equivalente puntual numérica de la carga distribuida, ya que ésta aparece completa. En la primera sección se empleó la equivalente puntual algebraica, debido a que la carga distribuida no estaba representada en su totalidad dentro del diagrama de cuerpo libre. Las expresiones que se muestran en la parte inferior corresponden a las funciones de fuerza cortante y momento flector, escritas por tramos o intervalos. Como puede observarse, estas mantienen las reacciones expresadas de forma literal, ya que sus valores numéricos aún no se han determinado. La estrategia para calcular las reacciones consiste en trazar un bosquejo de la curva elástica, acompañado de las tangentes en los puntos x igual a 0 y x igual a 5. Es sumamente relevante notar que ambas tangentes son horizontales debido a la existencia de empotres en dichos puntos, recordando que el apoyo mecánico en el punto se corresponde a un caso especial denominado empotre deslizante. Este bosquejo permite establecer 2 condiciones fundamentales. La primera es que las tangentes que emergen de los puntos A y C son paralelas entre sí, por lo tanto, el ángulo θ subíndice C diagonal A es igual a 0. Esta condición corresponde directamente a la aplicación del primer teorema del método del área de momento. La segunda condición puede observarse con mayor detalle en el acercamiento al punto B, ubicado en x igual a 4. Antes que nada, es importante recordar que el apoyo en el punto A es un empotre tradicional, de modo que la tangente que emerge de dicho punto es colineal con el eje X. Como consecuencia, al extenderse horizontalmente hacia la derecha, esta tangente pasa por el punto B. Esta situación se refleja en el acercamiento mostrado, donde la distancia T subíndice B diagonal A es igual a 0, cumpliéndose así la condición previamente planteada. Lo último es propio del segundo teorema del método del área de momento. Con base en las condiciones antes mencionadas, las expresiones que se muestran en la parte inferior corresponden a la aplicación de los 2 teoremas del método del área de momento. Según el caso se obtienen las ecuaciones C y D, las cuales completan el sistema necesario para determinar las 4 reacciones restantes desconocidas. Debajo de la figura se presenta el sistema completo de ecuaciones, el cual puede resolverse mediante cualquiera de los métodos conocidos. Finalmente, se muestran los valores de las reacciones que faltaban por determinar. El hecho de que el momento en el nodo C resulte negativo indica que su sentido real es contrario al que fue inicialmente supuesto.
Has concluido este tutorial en video. Comparte lo aprendido con tus compañeras y compañeros y resuelve ejercicios adicionales para consolidar tus conocimientos y fortalecer tus competencias disciplinares en análisis estructural. Es recomendable que consultes fuentes bibliográficas adicionales para profundizar en el tema. A continuación, encontrarás algunas sugerencias, aunque están en inglés, es factible que existan versiones en español. Sin embargo, revisarlas en su idioma original te ayudará a familiarizarte con la terminología técnica más utilizada en el ámbito de la ingeniería.